parte es lo que a mí me gustó, me llamó la atención, fue muy emotivo y quería compartirlo con ustedes por los que no tuvieron la oportunidad a lo mejor de verlo, por los diferentes horarios que hay en el país, por los que tuvimos que trabajar o los que no tuvieron que trabajar, etcétera. Pero el análisis que yo hago es de cómo vemos a un general secretario comprometido con el pueblo de México, comprometido con el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. No vemos esas luchas internas y de poder, con todo y que por ahí hay varios agazapados que pertenecían a esa cofradía del poder dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero que vemos incluso a un secretario de la Defensa convencido de lo que está diciendo. Es cierto que el personal militar ha tenido un desgaste grande en cuanto al trabajo que han tenido que estar realizando. Es cierto que han tenido que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder cumplir con todas las misiones y las obligaciones que se les han encomendado, pero créanme que el personal militar lo hace y lo hace con mucho cariño, con mucho honor, con mucha lealtad. Y que yo sé que el presidente de la República va a cumplir su promesa de que se le van a aumentar los sueldos, empezando por los de más abajo, que es el personal de tropa, hasta llegar a los de más arriba, que son los generales. Y eso lo vemos, bueno, pues en el momento en que ya empieza a funcionar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y en cuanto veamos que el Tren Maya empieza a funcionar, esos gananciales, por supuesto, se verán las mejoras del pago de los haberes, sobrehaberes y el haber de retiro del personal militar, en donde ya no serán una carga presupuestal para el país, y que entonces sí veremos la oportunidad de que se le recompense de forma correcta al personal en activo, pero sobre todo al personal que se encuentra en retiro, porque no es justo que personal militar que dio su vida, que dio su juventud, que lo hizo de forma leal y valiente, cuando pasan al retiro sean olvidados y que la realidad es que no alcancen los sueldos y la pérdida de a lo mejor esos derechos que tenían cuando estaban en el activo. Cuando termina el discurso del general secretario Luis Crescencio Sandoval, invitan al presidente de Cuba para que haga un discurso. Quiero hacer un comentario y espero que la gente no me lo tome a mal, pero siempre he pecado de ser demasiado franco. Yo fui un gran admirador de Fidel Castro cuando él fue revolucionario. Pero cuando él llega al poder, realmente hubo muchas cosas que él hizo que no estuve yo de acuerdo. Tan es así que yo no conozco Cuba en lo personal, porque no he querido ir a Cuba mientras yo considere que mis hermanos cubanos a lo mejor no han tenido las oportunidades que nosotros como mexicanos hemos tenido. Pero hace un discurso que a mí en lo personal me llamó mucho la atención, que me gustó, que incluso yo desconocía, ¿no? El cómo Cuba y México están hermanados desde hace muchísimos años, cómo Cuba y México han participado juntos al grado de que Cuba participa en las diferentes luchas y guerras independistas que ha tenido México a través de su historia. Él viene a recordarnos cómo hemos sido hermanos, ¿no? de lucha de toda la vida, y que si bien es cierto hay muchas cosas a mí del gobierno cubano que no me gustan, tenemos que reconocer que un país chiquitito ha tenido siempre el yugo de la máxima potencia mundial económica y militar como lo es Estados Unidos. Y que al estar siempre encima con estos embargos, pues por supuesto que ha terminado generando que las condiciones de vida en Cuba no sean las más propicias para que una persona pueda desarrollarse. Hay muchas cosas que son buenas, hay que reconocerlo, pero hay muchas cosas con las cuales no estoy de acuerdo. Y de ahí pasamos al presidente Andrés Manuel López Obrador, que hace un discurso que a mí me gustó muchísimo porque, siendo muy políticamente correcto, le dice al gobierno de los Estados Unidos que no es posible que después de tantos años siga manteniendo un embargo sobre el gobierno de Cuba y que lo que trata de fomentar es que sus ciudadanos terminen haciendo un levantamiento en contra de un gobierno. Y lo dice de una forma tan sencilla, tan clara, y le recuerda, ¿no?, a los países latinoamericanos la gran tradición que México tuvo durante toda su historia de ser siempre el representante y la cabeza de los países latinoamericanos para cuestiones de política internacional, donde siempre fue quien aportaba para que los países latinoamericanos
no sufrieran la opresión de otros países poderosos, como lo es el caso de Estados Unidos, para que se pudiera y se demostrara y se tuviera la oportunidad de que México alzara la voz por todos aquellos oprimidos, que en México tuviéramos una tradición de recibir a inmigrantes que por necesidades del tipo de gobierno en donde estaban sucediendo situaciones como lo que pasó en Chile, ¿no? Con la dictadura militar de Pinochet, lo que pasó en Argentina, lo que todos sabemos que pasó con Franco en España. México terminó siendo su segunda casa. Incluso desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, la gran comunidad judía que tenemos en el país, muchos de ellos llegaron por todo lo que sucedió con la Alemania nazi que conquistó gran parte de Europa. Y ese discurso a mí me encantó, me gustó, porque fue muy claro, fue muy sencillo, les dio diarrea a los derechistas y por supuesto pues que a mí me gustó esa parte. ¿Por qué? Porque fue muy claro, fue muy franco y fue acorde, ¿no?, a la ideología política exterior que México ha tenido en toda su historia. Y no como a lo mejor Vicente Fox hizo en su momento con el come si te vas, que le dice a Fidel, ¿no?, mostrando un servilismo hacia el gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque en aquel entonces la mayoría de las iniciativas, ¿no?, y del trabajo conjunto que se realizaba, pues era con los Estados Unidos, pero nosotros, al ser su socio comercial número uno, pues realmente éramos más un empleado que un socio, ¿no? Y ahorita por lo menos esa parte la hemos podido ver que ha valido la pena, como la política exterior mexicana. Podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo, pero el respeto que se le tiene que dar a un invitado como el que se está haciendo, en este caso como el presidente de Cuba, como ya lo dije, no estoy de acuerdo con muchas cuestiones de cómo se maneja el gobierno cubano, pero sí el respeto que se le tiene que dar a un mandatario internacional cuando es invitado del pueblo de México y además cuando estamos escuchando un presidente humanista que lo que dice es: ¿por qué no terminas tú, Estados Unidos, con el bloqueo para que podamos tener una América libre, ¿no?, y una comunidad latinoamericana libre? Y creo que eso es lo más importante del mensaje. Hay una columna que escribe un buen amigo mío, que es un gran periodista, que se llama El Desfile Militar, que se llama Jorge Alejandro Medellín, ya lo hemos tenido de invitado, y él en el blog de información militar y de seguridad nacional, Campo Marte, escribe una columna que se llama El Desfile Militar, y hay algunos puntos de su columna que quiero retomar porque a mí me gustaron mucho. El desfile militar estaba programado para iniciar a las 11 de la mañana, pero como se dio estos discursos previos, que no me había tocado nunca verlos, lo iniciaron a las 10 de la mañana para que a las 11 en punto el general Gabriel García Rincón, que es el actual oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y comandante de la columna del desfile, solicitó la autorización al presidente de la República y comandante supremo, Andrés Manuel López Obrador, para comenzar el despliegue de las tropas que ocupaban la plancha del Zócalo. Y ahí nos empieza a hacer una relatoria en donde inicia este desfile militar con el desfogue que dio muestras de una escuadrilla de 9 aviones PC-7 Pilatus y TC-C Texan 2. Hacían un pase sobre el lugar, rompiendo la formación para hacer una flor de lis y dejar estelas de humo con los colores verde, blanco y rojo que simbolizan la bandera nacional, los colores de la bandera nacional, mientras el presidente, su gabinete e invitados especiales tomaban sus lugares frente a la plancha de concreto. El blindado Panhard BCR del general García Rincón ocupó su sitio en la explanada para coordinar la parada militar. Da inicio. 15 paracaidistas, 10 del Ejército y 5 de la Armada de México descendieron lanzando desde un helicóptero M117 para aterrizar sobre la plancha del Zócalo sin novedad y en tiempo preciso. Después, 2 helicópteros S-725, uno de la Fuerza Aérea Mexicana y otro de la Armada de México, se ubicaron a los costados de la plaza, frente al presidium, para mostrar el descenso por soga rápida de comandos de Fuerzas Especiales del Ejército y de la Unidad de Operaciones Especiales UNOPES de la Marina. Lo que les comentaba yo al inicio de la transmisión, que a mí en lo personal no me había tocado ver una situación que de este estilo de entrenamiento táctico que lo mostraron en un desfile militar. Dice, el momento culminante se dio cuando por primera vez en los desfiles militares del 16 de septiembre, de manera inesperada y una vez en tierra, los 5 comandos especiales de cada institución se equiparon para ser extraídos mediante una cuerda de la que colgaba también una bandera de México.
sostenida por arneses. Los comandos del ejército y de la armada fueron elevados y extraídos de la plancha del Zócalo en un ejercicio militar de exfiltración que nunca antes se había presentado en los desfiles del 16 de septiembre. Frente a Palacio Nacional desfilaban las banderas trigarantes, los carros alegóricos, mostrando parte de los avances y proyectos tecnológicos del ejército, de la Fuerza Aérea y de la Marina, mientras en el cielo la escuadrilla Mamut, integrada por un avión C-130 Hércules y un C-295W Caza, eran escoltados por 3 jets F-5E, FE y FEA-401 de la Fuerza Aérea Mexicana. En tanto, los contingentes militares de los 13 países amigos invitados, como ya lo escuchamos en el discurso del general secretario, que vinieron de Francia, Marruecos, Bangladesh, Colombia, Belice, Italia, Gran Bretaña, Argelia, Honduras, Venezuela, Argentina, Costa de Marfil y Perú, marchaban mostrando sus banderas y armas. Después, las fuerzas especiales del ejército y de la armada abrieron propiamente el desfile militar, y el general Eufemio Alberto Ibarra Flores, que es el primer comandante del ejército mexicano, ingresaba al Zócalo con un Panhard BCR. Cerca de las 13 horas, el desfile para conmemorar el 211 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia de México concluía al rendir el parte en el que el general Gabriel García Rincón detallaba lo siguiente. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Le informa a usted que desfilaron ante el pueblo de México 34 banderas de guerra nacionales, 13 banderas y 437 militares de Fuerzas Armadas amigas, 15,180 integrantes de las 3 Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, 60 charros, 599 vehículos, 6 unidades de maquinaria pesada, 276 caballos, 205 canes y participaron en la parte aérea militar 71 aviones, 28 helicópteros, haciendo un total de 99 aeronaves. Igualmente, sobre plataformas desfilaron 6 helicópteros y 4 aviones no tripulados, transcurriendo este magno evento sin novedad. Y esa es la parte que más me gustó, porque a lo mejor los que son un poco más grandes como yo, recordarán que por ahí de los principios de los años 90 nos tocó ver un desfile militar en donde terminó habiendo un accidente aéreo, en donde lamentablemente fallecieron algunos elementos militares en este lamentable accidente, y que, por supuesto, pudimos ver que el desfile militar se llevó sin complicaciones. Fue un desfile militar demasiado largo. La verdad es que no recuerdo un desfile militar que haya sido tan largo, pero sí vi a la gente contenta.